mundo de la normalidad. Cuando hay momentos de crisis en un país, en un estado, pueden ocurrir ciertas situaciones que van en contra de lo que aquí vamos a hablar hoy, que es súper importante. Esto yo sé que ustedes lo han escuchado quizás desde muy pequeño, durante toda su vida, pero es algo relativamente nuevo en la historia del hombre, ¿ya? Que son los derechos humanos. De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a ver qué son los derechos humanos, entenderlos y cuáles son, pero además qué características tienen estos derechos humanos. ¿Por qué se habla tanto de los derechos humanos hoy en día? ¿Qué son? ¿A quién protegen? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles existen en Chile? ¿Qué podemos hacer los chilenos en el caso de que sentamos que nuestros derechos están siendo sobrepasados, violentados? ¿Ya? Los derechos humanos abarcan mucho, chiquillos, abarcan mucho. De hecho, hay de primera generación, de segunda generación, ahora se habla de derechos humanos de tercera generación. Abarcan no solamente las libertades. Acuérdense que derecho es todo aquello que yo puedo realizar y todo aquello que a mí además se me debe respetar. Ese es el derecho. El derecho es el poder realizar acciones. ¿Qué acciones? Bueno, las que vamos a ver ahora. Eh, Así que clase de hoy día entonces, viernes 30, ¿cierto? De abril, último día hábil, no, último día del mes. Mañana es feriado, nos perdimos un feriado, chiquillos, sí, a sábado. Objetivo, veamos, evaluemos, ¿ya? Primero, ¿qué rol juega la Constitución chilena en esto de la organización democrática y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos? Nosotros tenemos una Constitución, ¿cierto? La del año 1980, que está en proceso de cambio. Ya la mayoría de la población votó en un plebiscito para cambiarla. Y es en un par de semanas más, 3 semanas más, son las elecciones que tuvieron que modificarse en el calendario, correrse por el tema de la pandemia. Vamos a ver si en 3 semanas más vamos a estar en condiciones de poder ir a votar, o van a tener que correrse nuevamente. Y entre los muchos votos que tenemos en esa elección, los que vamos a elegir alcalde, concejal, gobernador, están los de constituyentes, es decir, aquellas personas que van a escribir la nueva constitución. Van a tener un año prorrogable a 1 año y medio, una vez que ya empiecen a juntarse. Y después, cuando ya tengan listo un nuevo texto constitucional, ese texto se va a ir a un plebiscito nuevamente. Y la gente nuevamente va a votar si acepta esa constitución o no. Y seguimos con la que tenemos. Eso es los pasos que se vienen. Yo le he hablado mucho porque es tan importante una constitución, porque es la ley fundamental de un país. Es donde está escrito cómo se va a organizar jurídicamente un Estado. Acuérdense que el Estado es la organización jurídica de la nación, de las personas, de nosotros. El Estado es un ente, el Estado no es una persona, el Estado es intangible, no existe como un objeto. Ahí está el Estado. No, no se puede hacer así. El Estado es un ente intangible que organiza a una nación. Nosotros, para que se entienda bien la idea de los derechos humanos, acuérdense que nosotros, los ciudadanos, los habitantes de un país, le traspasamos de cierta manera nuestra soberanía popular, ¿cierto? La capacidad de hacer cosas, la capacidad de mandar, la capacidad de decidir. Nosotros se la delegamos. ¿A quiénes? A las autoridades que van a representar al Estado. Por eso derechos humanos y Estado van de la mano. Y ahí lo vamos a ver más adelante cuando veamos las características de los derechos humanos. Chiquillos, ¿cuándo nace esto? Esto es un texto, no se preocupen, no hay que ni que leerlo, pero simplemente es el contexto de cuándo empezamos a hablar de esto de los derechos humanos, porque no siempre fue así. En el siglo XVII, por ahí por 1639 más o menos, 200 años antes de lo que estamos viendo acá. Y aquí vamos a hacer una distinción, porque ahí hay un error, ahí. Se me dieron vuelta los números, ahí sí. Era 1789, no 1879, 1789. 100 años antes de esto,
los ingleses por primera vez firman una carta de derechos, una especie de carta que respetaba ciertos derechos dentro de Inglaterra, que tenía que los ciudadanos ser respetados por los gobernantes. Y ahí venía el derecho a un juicio justo, el derecho a la propiedad, distintos tipos de derechos, pero quedó en Inglaterra eso. Como que no fue muy tomado en cuenta, cuando sí ya en el siglo XVIII toma mucha fuerza la ilustración. Y ahí viene, viene con mucha fuerza el pensar en los derechos naturales, el derecho natural. Y ahí los hombres empezaron a darse cuenta de esa época que nosotros por el solo hecho de ser hombre estamos dotados de muchas cosas. Estamos dotados de la razón, estamos dotados eh, qué sé yo, de una inteligencia, estamos dotados de una voluntad y estamos dotados también de derechos que vienen con nosotros. Eso en el siglo XVIII. Acuérdense, que ahí me preguntaban en el chat, en Inglaterra al principio, en el siglo XVII, por ahí por 1639, 150 años, se escribió una carta de derechos para los ciudadanos, pero una carta de derechos muy dirigida hacia los ingleses y muy acotada, muy la que realmente por primera vez podemos hablarlo de una forma casi universal, que traspasó las fronteras, fue en Francia. ¿Qué ocurre en 1789 en Francia? Plena Revolución Francesa. Está ocurriendo la Revolución Francesa. Los hombres y mujeres de Francia se levantan contra la monarquía absoluta, contra su rey, ¿cierto? Y aquí en Francia, en este proceso de revolución, en esto que está pasando, con mucha violencia, con muchas cosas, que entre medio van a haber gobiernos absolutamente violentos, dictaduras, después viene Napoleón, el imperio se vuelve atrás, después la restauración, vienen más revoluciones, este es un proceso que duró casi todo el siglo XIX, fines del XVIII y siglo XIX. Y ahí los franceses se juntaron como en una especie de eh, asamblea con representantes de todo el pueblo, de los campesinos, de los obreros, de los artesanos, de obviamente los nobles, y hicieron esto, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Por primera vez se establece en un escrito que la sociedad tiene que tener ciertos principios, que el hecho de vivir en sociedad implica que tenemos que nosotros respetarnos y el Estado respetar los derechos humanos. Es decir, los ciudadanos ya no son, las personas no son súbditas, no obedecen ciegamente a la autoridad, sino que pasan a ser ciudadanos, son parte de también, son parte. Esto viene con toda la ola de democracia, de separación de poderes, todo lo que hemos estado viendo, constituciones, y viene esto. Y ojo lo que dice aquí abajo, porque esto es súper importante porque es algo que los derechos humanos lo que buscan, ¿cierto?, es limitar la violencia que ejerce el Estado. Por lo tanto, uno de los derechos principales que está en el prólogo de esta declaración y también está en el prólogo de la Declaración de los Derechos Humanos que vamos a ver después, es esto: la resistencia a la opresión. Es decir, el hombre tiene derecho a rebelarse contra el poder opresor, contra el tirano, contra el dictador. Se dota al hombre de ese derecho. No está en los artículos el derecho a la resistencia, porque se toma más bien como un derecho social de un conjunto de ciudadanos. Pero está, entre todo lo que vamos a ir viendo, la resistencia a la opresión, es decir, el poder levantarse, el poder luchar contra la autoridad. Esa es algo que estas declaraciones dotan a los ciudadanos. ¿Ya? Poder hacer en el fondo la revolución cuando están frente a la opresión. No es tomarse el poder a la fuerza, porque sí, es cuando hay una opresión, es decir, cuando hay una violencia que está ejerciendo el Estado. En general, en esta declaración se dedicaron más que bien a la libertad. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Intenta decir que es la libertad lo que no perjudica a nadie.
Porque siempre dice, bueno, ¿qué es la libertad? ¿Yo tengo entonces la libertad de pegarte? No, pues, porque tú tienes el derecho a no ser golpeado. La libertad no se puede interponer frente a la libertad de otros. El límite de mi libertad es cuando empieza la libertad de otros, ¿cierto? Yo soy libre por caminar por todas partes, pero por partes públicas. No soy libre de entrar a una casa si no me han permitido eso. Pero no, pues si yo soy libre de tener movimiento. Sí, sí, pero entienda, cuando usted es libre de eso, no puede pasar por los derechos de los demás. ¿Ya? Súper importante. Y después viene, bueno, lo que tiene que ver con la libertad individual, la presunción de inocencia, súper importante. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la reforma procesal penal. Que toda persona, mientras dure el juicio, se presume inocente. Una vez que sale la condena, ahí recién se habla de culpable. ¿Ya? Aunque haya pillado al asesino con el cuchillo en la mano, lo que tiene que presumir la ley es la inocencia. Por lo tanto, es el Estado, a través de los tribunales de justicia, los que tienen que demostrar que esa persona es culpable. A mí cuando me detienen, en principio, no soy yo el que tiene que demostrar mi inocencia. Es la fiscalía la que tiene que demostrar mi culpabilidad. La irretroactividad de la ley. Esto quiere decir que yo no puedo ser juzgado por una ley que aún no existe. Es bien de perogrullo, es bien como básico, pero igual hay que entenderlo bien. Si yo, por ejemplo, el día de mañana, qué sé yo, me paso una luz roja, está bien, la ley es clara en decir que eso significa una multa. Pero si en 3 semanas más sale una ley que pasarse una luz roja es con cárcel, yo no puedo encarcelar a todos los que se pasaron la luz roja antes, porque no existía la ley. Existía que decía que era una multa. Así que todos los que cometieron la falta de no respetar la luz roja, entonces se van con multa. Y cuando sale la nueva ley, entonces yo puedo juzgar a esa persona. Esto pasa con muchas leyes que van saliendo porque se tienen que ir modernizando. Por ejemplo, hace pocos años no existía leyes sobre el tema de Internet, por ejemplo, porque no existía el Internet. Ahora sí las hay, pero antes de que hubiesen leyes que protegen los datos privados, que tienen que ver con el uso, ¿cierto? O mal uso de las herramientas para robar datos, para insultar, qué sé yo, ahora son penados por la ley. Pero hace 30 años atrás no, porque recién estaba empezando el Internet. Así que yo no puedo juzgar con una ley actual un delito anterior, un delito antiguo, ¿ya? Y bueno, aquí empiezan a aparecer estos primeros derechos, ¿cierto? Que son súper importantes hoy día. La libertad de opinión, de prensa, de conciencia, que son derechos que son de primera generación, pero que no van directamente al tema como de la violencia, que es lo que está muy encadenado también a los derechos humanos. Ya está muy, muy encadenado el tema de los derechos humanos a eso. Así que, súper importante entonces, libertad, porque ahí alguien me escribió en el chat por ahí, en el fondo, libertad y libertinaje. Libertinaje es hacer lo que yo quiera sin que me importe nadie. Libertad es hacer lo que yo quiera, pero no puedo perjudicar a nadie con mis acciones. Porque si perjudico a alguien, estoy yendo en contra de la libertad de otra persona. Por eso es importante también conocer bien el concepto de libertad. Ya, chiquillos, y aquí viene la que en el fondo nos mueve hoy en día, ¿ya? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contexto, 1948, también en Francia, está terminando la Segunda Guerra Mundial, se están descubriendo todos los horrores que cometió el nazismo, ¿cierto? Sobre todo contra la población judía en los países que ocupó Hitler, contra la población gitana, contra los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Contra los mismos comunistas, todo lo que generó la Segunda Guerra Mundial, la más mortal hasta ahora, más de 50 millones de muertos, con una Europa totalmente destruida, un Asia oriental también muy afectada con bombas atómicas y todo. Bueno, ahí se juntan muchos países, si no me equivoco llegan 56 la primera vez, entre ellos Chile, a esto de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Los países dicen hay que evitar
que el ser humano vuelva a pasar por el horror de una guerra mundial. Y si pasa, que también se le respeten sus derechos. Y aquí viene entonces un primer cuerpo que toma en cuenta y ya más reconocido, porque la anterior, la de Francia, la vieron los franceses nomás. Esta es declaración universal. Aquí los países empiezan a sumarse de a poco, en que se comprometen al reconocimiento de la dignidad humana, a los derechos, a relacionarse amistosamente entre los países, a todo lo que dice ahí en el segundo párrafo, ¿cierto? Que yo después les mando el power, así que no hay problema. Pero es un modelo para seguir por todos los países. Y ahí los países toman esto y empiezan a actualizar entonces sus legislaciones para adaptarlas a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además, que es súper importante, esta declaración le entrega al Estado, a cada Estado, le entrega a cada país, a cada ente, esta organización jurídica de la nación, a los Estados le entrega la responsabilidad de los derechos humanos. El Estado se hace cargo, se hace responsable de los derechos humanos. Tiene que promoverlos, ahí lo vamos a ver más adelante. Tiene que educar a la población, tiene que protegerlos, tiene que aceptarlos, etc. Y ahí están. Primero, en cuanto a los derechos humanos. Estas son las características, son 6, hay más, pero estas son las 6 principales que nunca se les puede olvidar. Derechos humanos son inherentes, es decir, todos los seres humanos poseen los derechos humanos por el mero hecho de serlo. Yo, por ser persona, tengo derechos humanos. Súper claro. Desde el momento de nacer, porque eso también lo aclara bien esto, desde el momento de nacer, porque ahí uno es declarado persona cuando nace. Cuando está en el vientre es una persona que está por nacer, o es un ser que está por nacer, pero no se habla de persona. Por eso no tienen root los fetos. No que uno quede embarazada y vaya al registro civil y inscriba, no. Se inscriben cuando nace, ¿cierto? Ahí pasa uno a ser persona. Por lo tanto, desde el momento de nacer, inherente, es decir, es parte del ser humano. Yo por solamente ser persona, tengo derecho humano. No tengo que postular a ellos, no tengo que ganármelo y no tengo que mantenerlos tampoco. Universales, es decir, para todos los seres humanos, independientes si vivan en un país que haya firmado o no estos tratados, porque son universales. ¿Ya? Así que ustedes me pueden decir, pero es que Corea del Norte nunca firmó. Bueno, de todas maneras en Corea del Norte se están violando los derechos humanos, porque tienen una dictadura atroz. Ellos nunca han firmado ningún tratado sobre esto, con ningún país, ni con la ONU, pero son parte de la ONU. Se les reconoce como país independiente. Por lo tanto, ellos de todas maneras están obligados, aunque no lo hagan, pero están obligados, ¿ya? Que son universales. Irrenunciables. Yo no puedo llegar un día y decir, no, por esta semana voy a renunciar a mis derechos humanos, ¿ya? Así que pueden hacer conmigo lo que quieran. No, yo no puedo renunciar, no, si a mí me da lo mismo, ¿para qué quiero derechos humanos yo? No, yo no puedo renunciar a ellos. Aunque sea mi propia voluntad, aunque nadie me esté obligando. Yo no puedo ir a la notaría a firmar. Yo, Carlos Pérez, renuncio a mis derechos humanos, me da lo mismo si me pasa esto. No se puede. Y además son intransferibles. Solamente la persona, obvio, puede ejercer sus derechos. No se los puedo transferir a otro, porque ya los tiene. También, ¿cierto? Imprescriptibles para toda la vida. No tienen fecha de vencimiento. Y es, perdón, chiquillo, imprescriptibles. A toda la vida.
Y también son imprescriptibles en el sentido de que no tienen fecha para ser juzgados. Pueden ser siempre juzgados. Hay una situación que ocurre en la justicia, en todo el mundo, que se llama que las cosas prescriben, los delitos prescriben. Por ejemplo, si yo robo una casa, no pueden venir 15 años después a decirme, oiga, lo vamos a meter preso por robar una casa hace 15 años. No, no prescriben. Cuando son contra la propiedad son 5 años, cuando son contra las personas son 10 años. Por eso ahora quieren poner, y hay un proyecto de ley, para que sean imprescriptibles los delitos contra menores de edad, los delitos sexuales contra menores de edad. Porque ahora tienen un tiempo, 20 años, y prescriben esos delitos. Pero, ¿qué pasa con a un niño que abusaron a los 5, 6, 7 años? A veces se demora décadas en contar, en hablar, en aceptarlo. Y cuando se demora décadas, ¿qué dicen? Ah, no, pero es que ya prescribió, no puede hacer nada. Que es de lo que se valió o se valieron muchos de los pedófilos que han habido los últimos años en las últimas instituciones, en instituciones como la Iglesia Católica y todo. Eh, por lo tanto, lo que se pide, o el proyecto de ley que hay, es que no, pues no pueden prescribir esos delitos, porque por una razón obvia, mucha gente se demora años. Hay gente que ha salido a los 50, 60 años diciendo, a mí cuando chico me violó tal persona, o abusó de mí tal persona. Se demora mucho esto, es un proceso muy largo de las víctimas. Por lo tanto, hay que darles tiempo. En este caso hay que darles tiempo que puedan ellos sacar afuera y denunciar el delito. Por eso quieren que sean imprescriptibles también esos delitos. Pero en el caso acá de los derechos humanos es que son imprescriptibles en cuanto a que no tienen fecha de vencimiento y hasta que la persona fallece. Ya los derechos humanos son con la persona viva. Después, obviamente, hay protección, sobre todo, por ejemplo, ya yo muero no quiere decir que entonces me vayan a botar a la basura. O sea, hay leyes que dicen que no tiene que ser enterrado, tampoco nadie puede llegar y robar mi tumba, ¿cierto? Yo sigo en el fondo teniendo no derechos, pero sí hay delitos que se pueden cometer en contra de un cadáver, digamos. Pero ya no se habla de derechos humanos, ya son durante la vida de las personas. Y los últimos dos, inalienables. Es decir, así como son inherentes, ¿cierto? Yo los tengo por el solo hecho de ser persona, como son universales, todo el mundo los tiene, como yo no puedo renunciar a ellos, como no los puedo traspasar, son inalienables. No me los pueden quitar. No me pueden quitar mis derechos humanos, aunque sea uno de estos casos que yo acabo de nombrar recién. Porque hasta el pedófilo, el violador, el asesino en serie, el peor ser humano que ustedes puedan imaginar en el planeta, tiene derechos humanos. Porque los derechos humanos no dependen de mis acciones, no dependen de mi comportamiento, no dependen de mis delitos. Yo sigo siendo persona. Las personas, obviamente, de este tipo que estoy yo hablando, los criminales, pierden ciertos derechos. El derecho a movimiento, el derecho a la libertad, porque son tomados presos. Pero eso es por tribunales de justicia, no es por una acción del Estado que sea ilegítima. Por lo tanto, ellos siguen teniendo derechos humanos, aunque sean de lo peor, ¿ya? Indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Ningún derecho, ninguna libertad está por sobre otra, es decir, son todos parejitos, ya no porque yo tenga el derecho a la libertad, puedo ir en contra entonces del derecho a la vida, ¿me entienden? Son todos, están encadenados los derechos. Vamos a ver los principales que hay en Chile, ¿ya? O los principales que están reconocidos, por lo menos aquí en Chile. Y fíjense, chiquillos, nosotros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto que se escribió en el año 48, ¿cierto? Del siglo pasado, el siglo XX, en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ser ya obligatorio para Chile, porque ahí Chile, ahí empiezan a juntarse los países para hacer los tratados, los pactos. Esta era una declaración de buenas intenciones, pero ya cuando pasa a ser parte de la ley de un país, en el caso de Chile, cuando
entramos en el año 66 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que adoptaba esta declaración. Cuando el año 69 entramos al Pacto Internacional de los que se llaman derechos humanos de segunda categoría, porque esto, no de segunda categoría, perdón, de segunda generación, porque vinieron después. Están los derechos económicos, sociales, culturales. Y, muy importante, porque esta sí que nos afecta directamente a nosotros, el año 91 recién nos sumamos a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ya? Y ahí entramos a una convención que tenemos acá en América, que se llama la Organización de los Países Latinoamericanos, ¿cierto? O sea, perdón, americanos, la OEA, Organización de Estados Americanos. Ahí nosotros entramos a través de eso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este organismo, que parte de esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Nosotros al firmar esto autorizamos a que cuando se violen los derechos humanos en Chile, si el Estado no hace una reparación, no juzga o mal juzga a la víctima puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciar al país ahí. Esto es importante porque aquí vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene un Estado. En este caso, las que tiene Chile y todos los estados que han firmado estos pactos. Todos los estados están obligados a esto. Primero, reconocer los derechos humanos. Nosotros estamos obligados como Estado, como país, a reconocerlos. No podemos desentendernos de ellos. No, mañana vamos a sacar una ley que se acaban los derechos humanos. No se puede. No se puede, porque iría en contra de los tratados internacionales que hemos firmado. Reconocerlos, respetarlos. ¿Por qué es importante, chiquillos? Y aquí hay un punto que quiero que me entiendan bien. El único que puede violar los derechos humanos es el Estado. Nadie más. Nadie más. El Estado y sus agentes, es decir, las personas que trabajan para el Estado. ¿Puedo yo en estos momentos violar los derechos humanos de alguien? No. Porque no soy parte del Estado en cuanto a funcionario. Por lo tanto, yo no puedo violar los derechos humanos. No, pero es que lo mataste, violaste sus derechos humanos. No, yo lo asesiné, sí, pero eso es un delito común, es un simple delito. Se me juzga por asesino, no por violar los derechos humanos. Eso es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado, acuérdense, es el que tiene el uso exclusivo de la fuerza, de manera legal. ¿Quién tiene la capacidad, por ejemplo, de portar armas? Solamente las policías, las Fuerzas Armadas, agentes del Estado. Ya algunos guardias de seguridad autorizados si cumplen un curso, ya, pero eso es parte de la ley. Pero el uso exclusivo de la fuerza la tienen las policías, las tienen las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, son ellos los únicos que pueden violar los derechos humanos. El Estado es el responsable de respetarlos y que todos sus agentes los respeten. Por ejemplo, supongamos, un carabinero está viendo que está pasando un asalto en el banco y que hay dos tipos armados que están amenazando al guardia, están amenazando a las personas, salen disparando y el carabinero hace uso de su arma de fuego y le dispara. ¿Es violar los derechos humanos? No, porque él cumplió con la ley, cumplió con todos los protocolos que indican que ellos están autorizados a usar su arma cuando está en riesgo la vida de ellos mismos o de otras personas. Y ahí pueden usar su arma de fuego. Pero ¿qué pasa si un carabinero
llega y, no sé, le quita los cigarros ilegales a un tipo que está ahí en la plaza Puente Alto vendiendo cigarros, y le quita la mochila, y este tipo arranca. ¿Le puede el carabinero disparar por la espalda si el tipo va arrancando, si no le está causando daño a nadie? No. Ahí, ¿qué hace Carabineros? ¿O qué dice la ley y el protocolo? Se da de baja a ese carabinero por hacer un mal uso de los protocolos y de la fuerza que él tenía. Se le da de baja, se le expulsa de la institución y se le juzga. A esta persona, a este carabinero, se le juzga como persona, aun cuando haya sido carabinero. Pero ¿qué ocurre si ya no es uno el que le disparó al vendedor ambulante? Si fueron todas las semanas en la Plaza Puente, carabineros disparándole y después en otras ciudades, en Arica, en Punta Arenas, en Coyhaique. Ahí, ¿qué hablamos nosotros? De una sistematización. Es decir, que el Estado, viendo que se está produciendo un delito que es generado por sus agentes y que es recurrente, entonces no hace nada. Ahí sí ya empezamos a hablar de violación a los derechos humanos. ¿Ya? Por eso, con lo que ocurrió, por ejemplo, acá en el estallido social en Chile, muchos carabineros militares han sido dados de baja, han sido investigados, pero también está siendo investigado el Estado, las autoridades políticas, el presidente, el ministro del Interior, sobre todo, que son los que están a cargo del orden público. Y por eso vinieron comisiones internacionales. Vino Amnistía, que es que vela por los derechos humanos en el mundo, pero es una organización de carácter privado, Amnistía Internacional, pero vino un representante de la delegada de las Naciones Humanas, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vino una comisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también mandó una comisión. ¿Qué fueron diciendo ellos? Aquí hay algo sistemático. Aquí hay algo que está ocurriendo todos los días y en cada manifestación. Así que el Estado pasa a ser responsable. ¿Ya? Porque es el Estado el que viola los derechos humanos. Porque tiene el uso exclusivo de la fuerza. El Estado. Por eso dice al final, por regla general, solo el Estado viola los derechos humanos. Hay teorías más modernas que dicen que también los grupos terroristas organizados violan los derechos humanos, pero cuando ya estamos hablando de una Al-Qaeda, cuando estamos hablando de un ISIS, ¿cierto? Un Estado Islámico, estos que ponen bombas por todo el mundo, ahí también se está hablando de que son delitos de lesa humanidad, ¿ya? En los grupos terroristas. Pero en general, por regla general, cuando hablamos de violación a los derechos humanos, es el Estado. Es un agente del Estado, es decir, alguien que trabaja para. Por eso el Estado está a cargo de los derechos humanos, de reconocerlos, de respetarlos. Sé, chiquillos, que estoy pasadito de la hora ya, pero por lo tanto, pero empezamos más tarde, así que discúlpenme, nos pasamos un poquito. Para ir terminando también. Miren, garantizarlos. Los tiene que reconocer, respetar, garantizar, es decir, preocuparse de que a todas las personas se les respete los derechos humanos. No solo, no solo que el Estado se preocupe de respetarlos, sino que darle garantía a las personas de que eso está ocurriendo, de que se están respetando. ¿Qué pasa cuando no hay confianza en las instituciones del Estado? Baja la participación política, entra en crisis la democracia, surgen los populismos. Por eso el Estado tiene que ser fuerte en este sentido, para que la gente siga confiando en las instituciones. Y tiene que promoverlos. Eso también es tarea, no tiene que hacerse el loco, no, que nadie sepa que existen los derechos humanos. No, tiene la obligación de informar, de educar a todos los habitantes. Y ojo, porque se acuerdan que en Francia era la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Después tuvieron que arreglarlo un poco el título, le pusieron de las mujeres y las ciudadanas, porque se dieron cuenta como que se podía entender que era solo para los hombres, y no para las personas, para los seres humanos. Pero a lo que voy yo, es a que nosotros, y ahí viene lo de la participación ciudadana, tenemos que nosotros exigir todo esto.
Todo esto que yo les estoy nombrando, las personas también se las exigen al Estado. Por eso las personas se querellan cuando se cometen este tipo de delitos de parte de agentes del Estado. Primero se querellan contra el delito mismo, contra la persona, pero después pueden querellarse contra el Estado. Y ahí continúan un juicio civil, es decir, una reparación, una indemnización, que es lo que ocurrió, y ustedes lo vieron el año pasado, ¿cierto?, en el periodo 1973-1990 en Chile, en que hubo un golpe de Estado el 73, entraron los militares con fuerza a esta junta de gobierno, después gobierno militar, ¿cierto?, encabezada por Augusto Pinochet, que fue el periodo de nuestra dictadura, o nuestra última dictadura, de 17 años. Los primeros 5 años fueron horribles, chicos, horribles. Del 73 al 78, prisión, tortura, asesinato y desaparición de cuerpos. Es la época más violenta. Después del 78 sí, pero del 73 al 78, que fueron 5 años, es cuando existió la DINA, la Dirección Nacional, la Dirección de Inteligencia Nacional, dirigida por Manuel Contreras. La DINA era descabezar todos los círculos políticos que habían apoyado a Allende. Por lo tanto, desde el mismo 11 de septiembre, empezó a perseguir a los que eran del Partido Socialista, Comunista, Izquierda Cristiana, a los que eran del MIR, y los encontraba y venía inmediatamente. Era una detención ilegal, porque no había ningún tribunal de justicia, sino que eran los mismos militares que entraban a las casas, sacaban a la persona, ya partían con un secuestro, las mantenían prisioneras, cautivas, sin ningún derecho, nada que llamar al abogado, que llamen a mi familia, que me traigan una frazada, nada. Ni siquiera los familiares sabían a dónde se los llevaban, ni siquiera la misma persona sabía dónde las llevaban, porque los vendaban, o los llevaban en las cajuelas de los autos, en los camiones militares. De ahí viene el secuestro. Ya, ¿a qué voy yo con esto? No solamente para recordarle un poco la historia de Chile, voy a esto, a que ahí se nota, ahí es cuando hablamos, ven, de violación a los derechos humanos, porque hay algo sistemático, es algo que está ordenado por el Estado y por sus autoridades, porque el Estado no es nada, por las autoridades que gobiernan el Estado. Y si las autoridades que gobiernan el Estado, ante toda esta violencia, después dicen, es que yo no sabía lo que estaba ocurriendo, yo no sabía lo que hacían mis hombres, igual es responsable, porque toda autoridad tiene que velar y garantizar que se cumplan los derechos humanos. No es solamente responsable el agente en sí, porque al final es lo que se llama cortar el hilo por lo más delgado, ¿cierto? Por ejemplo, un carabinero que ese que empujó al muchacho por el río Mapocho, o aquellos que han disparado a los ojos, que han dejado gente ciega. Tú podrías decir, ya, pero fue esa persona, hay que juzgarla, pero fueron tantos los casos que tú dices entonces, oye, pero a ese cabo lo van a dar de baja. Ya está bien, hay que darlo de baja, pero oye, un cabo de 25 años, ¿y qué pasa para arriba? ¿Qué pasa con el teniente, el capitán, el coronel, el general? ¿Y ellos se mandan solos o están supeditados a la autoridad política? Están supeditados a la autoridad política. Entonces, ¿quién es responsable? ¿El ministro del Interior? ¿El presidente? Esa es la gracia y esa es la idea de los derechos humanos, que no se juzgue solamente a la persona, sino que se juzga al Estado, a toda la cadena que hizo que se violaran estos derechos. Hasta aquí lo vamos a dejar, chiquillos, hoy día, porque ya de la próxima semana entonces entramos bien a ver cuáles son estos derechos. Pero para cerrar solamente esta idea, que es el ejercicio de la soberanía. Acuérdense que los países, los estados son soberanos. Son soberanos porque el pueblo le traspasó la soberanía, ¿cierto? Y tienen las autoridades. El ejercicio de esa soberanía que hace el Estado, que hacen las autoridades, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. ¿Ven? Es como un resumen de todo lo que vimos. Habla de la Constitución, del respeto, de la promoción de los derechos, que es deber de los órganos del Estado, que emanan de la naturaleza humana. ¿Ven? Es como en 4 líneas, un gran resumen de lo que vimos hoy día. Ya, chiquillos, ahora sí los dejo, ahí ya más o menos igual cumplimos los 45 minutos.